La verdad es que es impresionante. No es fácil de describir tanto la sensación de la belleza de la montaña como la proeza que significa, la admiración que despierta el hecho de que vinieron aquí a vivir ermitaños, buscadores taoístas, alquimistas, en unas condiciones tan difíciles, venir a un lugar tan remoto para poder hacer una práctica realmente profunda. Ayer subí desde el pueblo de Huashan, el pueblo que está al pie, por toda la ruta del valle que conecta hacia el pico norte, que es este de aquí. Y he amanecido viendo cómo sale el sol para comenzar entonces lo que es la ruta por los picos. Una ruta que es más horizontal, aunque hay mucho desnivel también, pero bueno, es una ruta más por las crestas, por varios caminos que no tienen una subida tan pronunciada como ayer, que era alucinante. Así cuesta poco hablar a la vez que subo, ¿eh? La verdad que me impresiona muchísimo ver la proeza que significó pues venir hasta aquí a vivir, porque hoy día pues hay escaleritas, o sea, pero alguien tuvo que abrir camino en una época en la que esto era puro acantilado. Me sorprende muchísimo viendo pues que hoy día aún así es costoso, cómo debió de ser cuando esto era puramente salvaje, ¿no? Cuando esto era un entorno inhóspito. Y cómo hay gente que se aventuró sin saber qué se iba a encontrar, sin saber pues, si iba a haber agua, y atravesando rutas que son totalmente contraintuitivas. Me sorprende muchísimo la capacidad de los antiguos taoístas, ¿no? De cómo se atrevieron a venir hasta un lugar tan remoto para dedicarse a la práctica. O sea, es la mentalidad contraria a la sociedad de bienestar, ¿no? Porque todo es difícil, o sea, cada metro. No me imagino, ¿no? cómo conseguían realmente tener aquí una forma de vida con todas las necesidades cubiertas y decidir venir a un lugar que es exactamente lo contrario a lo que busca la sociedad, con muchos extras de dificultad. La verdad que habla de una clase de seres humanos que tenían una fuerza de voluntad y una fuerza física, una determinación realmente sobrenatural. Me dispongo a cruzar lo que llaman la carretera de estantes, básicamente construido a través de estanterías que fueron poco a poco insertadas en la montaña, haciendo pequeños agujeros en los que meter barras
y poner estanterías. Hoy día hay unas medidas de seguridad importantes, hay que ir con arneses. La verdad que es uno de los lugares más representativos de Huashan, porque claro, es una de las rutas de senderismo con más riesgo del mundo, aunque hoy día pues no lo es, pero antiguamente nos podemos imaginar, ¿no? Cuando no había arneses y cuando no había barandillas, cuando lo único que habían eran cadenas para agarrarse o agujeros en la roca para agarrarse, pues era realmente una proeza, ¿no? Estoy haciendo la cola para entrar en el próximo turno de la pasarela de estantes, ya que se organiza por grupos que todos juntos vamos hacia una dirección y luego de vuelta. Se dice que se construyó en la dinastía Yuan y en aquella época era totalmente rudimentario. Desde entonces se dedicaron estas cuevas al retiro de alquimia interna para hacer retiros de práctica muy avanzada, ya que de por sí pues el hecho de cruzar estas pasarelas significaba una prueba muy importante de fe, de valentía y de determinación, ¿no? Y también se decía que eran una especie de prueba en el sentido de que si uno no tenía la intención clara se caería, ¿no? Luego en la dinastía Ming se reforzó un poquito más y se construyó con barras de hierro, porque en un principio eran de madera. De estos últimos 20 años que se ha habilitado para el turismo, se ha reforzado las medidas de seguridad. Y bueno, aquí en esta zona, que es donde se entregan los arneses, tiene que firmar también una especie de contrato de descargo de responsabilidad, aunque es muy seguro, pero bueno, quieren dejar claro que es una actividad de mucho riesgo y uno tiene que hacerse responsable de esto. Bueno, las medidas de seguridad son muy claras, no hay riesgo. Ahí se pueden ver unos huequitos en la roca, ¿no? Como por donde ir metiendo los pies. Bueno, alucinante, una proeza me parece.10分钟怎么在下面10分钟吗？掉下去了吗？哦。Al final del camino está esta cueva Sukuoya, que es la cueva del arrepentimiento, de la búsqueda de reflexión en uno mismo. Hay que tener en cuenta que para llegar a esta cueva había que atravesar todo este acantilado, pasando por precipicios, o sea, en una época en la que uno no se podía más que agarrar con los dedos a los propios huequitos que tienen las rocas. Entonces ya de por sí era una prueba muy fuerte. Es muy bonito que, bueno, que se llame Sukuoya, que se llame la búsqueda de la autocorrección, de la reflexión en uno mismo, ¿no? En los propios errores, en la mejora personal, ¿no? Que al final es también un tema central del taoísmo que se conoce menos, ya que tenemos muy asociado esta idea del arrepentimiento con una mentalidad quizás más católica,
Pero dentro del taoísmo también, sobre todo el taoísmo religioso, es muy importante. Porque si no hay voluntad de mejora, si no hay una intención de análisis sobre los propios errores, sobre la propia conducta, sobre los aspectos a mejorar, que es lo que se enmarca como arrepentimiento, ¿no? Renunciar a los errores que se cometen, pues no puede haber evolución, ¿no? Y también tiene mucho sentido dentro del taoísmo religioso como tal, ya que por aquí arriba se ve un rinconcito en el que pone roca de Chuanchen, de lo que es la religión Chuanchen, que se estableció como culto imperial, el propio taoísmo, ¿no? La dinastía Yuan anterior también lo fue. Entonces fue una época en la que tanto Huashan, por ejemplo, como Wulanshan crecieron mucho. Sin embargo, los orígenes de Huashan son mucho más remotos en el tiempo, porque aunque Wulanshan se dice que tiene unos 1000 años de historia taoísta, en Huashan hay registros de que ya desde siglos antes de Cristo, desde el siglo II aproximadamente, ya habían ermitaños, ya había templos, había mucha vida taoísta, a pesar de que está en un sitio pues, tan remoto como este, ¿no?真的不报告。哎呀，厉害。Este es el templo principal del Pico del Sur, que además es el templo más importante de Huashan. Se llama el Palacio del Cielo Dorado y está dedicado a la divinidad principal de Huashan, que es el Señor de la Montaña Occidental. Dentro de las 5 montañas más importantes religiosas de China, pues está Huashan, y esta además es la más occidental. Independientemente de la información o de la relación devocional que uno tenga con las divinidades locales, hay una sensación de que en cada montaña sagrada hay realmente una fuerza, ¿no? Hay un espíritu, que es el que también ayuda a que pues, pudieran venir ermitaños, a que personas se dedicaran a la contemplación, a la búsqueda espiritual. Y es una sensación muy fuerte, ¿no? De que realmente hay una asistencia, de que hay algo que hace posible, ¿no? La vida aquí, en este lugar tan extremo. Me encuentro en el pico del sur de Huashan, es el pico más alto y el que está más lejos a las zonas de conexión, a las zonas por las que se puede subir a la montaña. Es el sitio más remoto y más alto. Y a la vez es el pico más importante, es la zona, digamos, central de lo que era la actividad taoísta, la actividad religiosa de Huashan. Según esta placa que marca el punto más alto, estamos a unos 2100 metros de altura, que significa que son unos 500 metros más altos que el pico de Wulanshan, el pico de Qingding. Me pasa que Huashan tiene mucho más desnivel, son acantilados mucho más pronunciados
y la subida también es bastante más intensa. Hulashan es mucho más progresiva y es una montaña mucho más grande, es una cordillera en la que se va progresando poco a poco la altura, salvo en algunos tramos, pero Huashan en general es muy escarpada y tiene desniveles muy fuertes. Y en la cima hay este pequeño estanque que se dice que nunca se seca y que simplemente se llena con el agua de la lluvia. Se llama el estanque celestial y era considerado pues ya de por sí un lugar milagroso porque bueno, en el lugar más alto en el que no se espera que haya precisamente agua sino pura roca madre, que haya siempre agua, pues era una buena señal, ¿no?, de conexión con el cielo. Me parece realmente impresionante, ¿no?, la manera en que vivían los antiguos taoístas. Y por otro lado me da un poco de pena que hoy día, bueno, sea un lugar que se ha convertido en algo tan turístico que de alguna manera ha perdido esa esencia, porque se nota que hay una interrupción, no hay una actividad taoísta o religiosa tan clara, sino que, bueno, quedan algunos templos, pero solamente quizás con una persona llevándolos, como mucho dos, y mucho de lo que antiguamente eran cuevas de meditación, pues hoy día son negocios o son almacenes, y da un poco de pena que se haya perdido esa esencia, pero por otro lado hay gran parte de esa esencia que sigue patente, ¿no? No en la forma en la que quizás tendría si la cultura taoísta siguiera igual de fuerte que antes, pero sí en el ejemplo y en el espacio que crearon, ¿no? Y eso marca mucho, la verdad que es algo que impresiona mucho.